La expropiación ordinaria y excepcional. La expropiación ordinaria está referida a la expropiación civil que regula la ley de expropiación venezolana. En nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, en su exposición de motivos nos dice lo siguiente, o nos expresa lo siguiente. El derecho a la propiedad se garantiza sin ambigüedades, sin obviar las consideraciones de utilidad pública e interés general, en cuanto que la acción del Estado, considerada como esencial en la definición de un marco institucional apropiado para el crecimiento y el bienestar, está sometido al imperio de la ley. Según el artículo 115, se establece que se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce y disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de su justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes, de manera tal que nuestro marco constitucional reconoce un derecho de propiedad sin ambigüedades, pero admite que por consideraciones de interés general la posibilidad de realizar expropiaciones establece una serie de requisitos para garantizar que no se vulnere el derecho a la propiedad. Estos requisitos son: debe existir una causa de utilidad pública o social que justifique dicha medida. Debe mediar una sentencia firme. La administración debe cancelar oportunamente el pago de una justa indemnización para proceder con la expropiación. Existe pues un marco constitucional bastante favorable para el administrado en tanto y en cuanto le otorga una serie de garantías que al menos en teoría deben proteger su derecho de propiedad en caso de que éste entre en colisión con el interés público o social. Ahora bien, el propio ordenamiento constitucional ha previsto una figura jurídica que se ha mantenido a través del tiempo en las constituciones nacionales, como es la expropiación, que en forma excepcional afecta el derecho de la propiedad. Entendiendo que por expropiación, como concepto como tal, es una institución de derecho público mediante el cual el Estado actúa en beneficio de una causa pública o de interés social con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad o de algún otro derecho de los particulares a su patrimonio, mediante sentencia firme y pago oportuno de una justa indemnización. Esto lo establece la ley de expropiación por causa de utilidad pública o social. Los motivos de la expropiación en nuestro sistema jurídico, la doctrina y la jurisprudencia son constantes en señalar que la causa expropiandi es la utilidad pública o el interés social. Ambos conceptos son indeterminados. Estos conceptos varían en tiempo y son diferentes en cada sociedad y en cada estado. La declaratoria de utilidad o de interés social la realiza un órgano del Estado. Es así pues que en nuestro derecho la declaración ordinaria o la declaratoria ordinaria es efectuada por el Poder Legislativo de cada uno de los entes políticos territoriales, es decir, que su fuente es legislativa. Así tenemos que cuando la obra se vaya a realizar con fondos nacionales, corresponde a la Asamblea Nacional decretar la utilidad pública o el interés social. A nivel estatal, la declaratoria la realizan los consejos legislativos y a nivel municipal, la declaratoria está atribuida a los consejos municipales. Como concepto de utilidad pública, tenemos que son las que tengan por objeto directo proporcional a la República en general, a uno o más estados o territorios, a uno o más municipios, cualesquiera usos o mejoras que procuren el beneficio común, bien sean ejecutados por cuenta de la República, de los estados del Distrito Capital o los municipios o institutos autónomos, estos o particulares o empresas debidamente autorizadas según el artículo 3 de la Ley de Expropiación. Cuando es de interés social, operan por situaciones socioeconómicas y políticas que amplían el ámbito de la acción de la expropiación, como en el caso de las reformas en el ámbito agrario, o como un medio para solucionar problemas de vivienda, hábitat y conservación ambiental. El objeto de la expropiación, según la vigente Ley de Expropiación, regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública e interés social de los derechos y bienes pertenecientes a los particulares, necesarios para lograr la satisfacción del bien común. Significa entonces
que son tantos derechos como bienes de origen privado, el objeto de la expropiación forzosa, siempre que los permitan el Estado satisfacer la causa de utilidad pública o de interés social. Entre los factores indispensables para que la administración pública lleve a cabo una expropiación de manera legítima, existen tres factores indispensables. Uno, que es la utilidad pública o el interés social, es la única justificación para que el Estado afecte la propiedad de un particular, y su fuente es legislativa. El justiprecio o justiindemnización es la cantidad de dinero que va a pagar el ente expropiante al propietario del inmueble, la cual según la ley de expropiación debe ser determinada por tres peritos evaluadores certificados que deben tomar en cuenta tres elementos de obligación de apreciación: valor fiscal del inmueble declarado o aceptado tácitamente por el propietario, los precios promedio de las ventas del inmueble similares realizados en los últimos 12 meses contados a partir de la fecha de la elaboración del avalúo, el valor establecido en los actos de transmisión realizado por lo menos con 6 meses antes del decreto de expropiación, y el pago oportuno y efectivo, que se refiere a que el Estado no puede pagar con ningún bono de su emisión o permutarlo por otro bien, ni tampoco realizar pagos a plazos o parciales. Solo se debe entregar el dinero al propietario en caso de un arreglo amigable o al tribunal en caso de que sea un juicio expropiatorio. El proceso de expropiación comprende tres fases fundamentales. La fase administrativa, que esta comprende dos etapas: la etapa previa, que se denomina declaratoria de utilidad pública o de interés social, en la cual la Asamblea Nacional, los consejos legislativos, los estados o los consejos municipales declaran que una obra es de utilidad pública o de interés social a los efectos de que sean expropiados los inmuebles necesarios. La segunda etapa comprende el decreto de expropiación, dictado por el órgano del Poder Ejecutivo, facultado que en el orden nacional le corresponde al presidente de la República, en el orden estatal al gobernador y en el orden municipal a los alcaldes. La fase amigable implica que una vez que el ente expropiante haya publicado el decreto de expropiación, procederá a iniciar el trámite administrativo de adquisición del bien afectado, por vía de arreglo amigable de mutuo acuerdo entre las partes. En caso de existir acuerdo, se hace una compraventa convencional para que de esta fase previamente se dé un acuerdo entre ambas partes para que valoren el bien objeto de expropiación. El juicio expropiatorio es una fase que la ejecuta la administración pública una vez que se haya agotado el arreglo amigable y que dé un resultado positivo. En cuanto al procedimiento para la expropiación, en lo concerniente a su desarrollo específico, se rige por el procedimiento para la expropiación de la ley de expropiación por causa de utilidad pública o social establecido en el título sexto. Los elementos que intervienen en la expropiación son los sujetos, los expropiantes, el expropiado, el beneficiario, y participan también dos elementos como son el objeto y los elementos causales. En la expropiación agraria tenemos que, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 305 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación a la promoción de la agricultura sustentable con base estratégica del desarrollo rural e integral y la transformación de las tierras ociosas en unidades económicas productivas, la Ley de Tierras y el Desarrollo Agrario en su artículo 68 declara lo siguiente: de utilidad pública o de interés social las tierras con vocación de uso agrario, las cuales quedan sujetas a los planes de seguridad agroalimentaria de la población. De igual manera, en el artículo 69 declara utilidad pública e interés social la eliminación del latifundio porque es contrario al interés social en el campo. En tal sentido, el Instituto Nacional de Tierras procederá a la expropiación de las tierras privadas que se encuentren ociosas o improductivas y que constituyan latifundios, ya que fuera necesaria para la ordenación sustentable de las tierras con vocación agrícola y para asegurar el potencial agroalimentario. La expropiación es un procedimiento mediante el cual el Instituto Nacional de Tierras adquiere para su patrimonio terrenos privados aptos para la producción agraria, en virtud de la existencia de causa de utilidad pública o de interés social, siguiendo para ello un procedimiento que está establecido en la ley. La norma constitucional vigente por la que se rige la expropiación está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
en sus artículos 115, 305 y 307, el Código Civil venezolano en su artículo 545, 547 y 644, la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social, según la Gaceta Oficial del 1 de julio del 2003, la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, en su capítulo sexto, en el título 2, desde los artículos 68 hasta el 81. Tenemos unas diferencias entre la expropiación para fines de utilidad pública o social, sería la expropiación civil, y la expropiación agraria. En la expropiación agraria, el sujeto material son los bienes rústicos que son de vocación agraria, pertenecientes a un particular o un privado, comprendido dentro de los poligonales rurales definidos por organismos competentes, en tanto que las expropiaciones civiles, sujeto material, son bienes de utilidad pública que procuran beneficio en común ubicando fuera de ese ámbito. La expropiación agraria también es un mecanismo de afectación de las tierras privadas con vocación de uso agrario, mientras que la expropiación civil se lleva a efectos en bienes de cualquier naturaleza, siempre que se declare la utilidad pública del bien y se cumplan con las disposiciones concernientes al respecto. El tribunal competente para la expropiación agraria corresponde a los tribunales superiores agrarios por la ubicación del inmueble, como el tribunal de primera instancia, ya que es una relación de un particular y un órgano del Estado, mientras que la expropiación civil, el juez de primera instancia en lo civil, de la jurisdicción de la ubicación del bien, conocerá de los efectos o de los juicios de expropiación. En la expropiación agraria, la declaratoria de utilidad pública o de interés social de las tierras con vocación de uso agrario viene establecida en la ley agraria en su artículo 68 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, mientras que en la expropiación civil la declaratoria de utilidad pública o de interés social es de origen legislativo. Fondos inexpropiables. Establece también una reforma en la ley agraria como la Ley de Desarrollo Agrario, con fecha el 13 de noviembre del 2001, sobre unas normativas de la regulación de los fondos inexpropiables. En la vigente Ley de Tierra y Desarrollo Agrario ya no existe tal normativa, lo que significa que todo fondo, independientemente de su tamaño o de su función, está sujeto a expropiación. El procedimiento de expropiatorio agrario está establecido en el Instituto Nacional de Tierra, que es un ente agrario creado mediante la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario y tiene potestades para iniciar los procedimientos administrativos expropiatorios como mecanismos legales para la adquisición forzosa de las tierras con vocación de uso agrario destinado a los fines de la ley de tierra. Según el artículo 70 de la misma ley, para llevar a efecto la expropiación prevista en esta ley agraria se requiere de una resolución del directorio del Instituto Nacional de Tierra, mediante el cual se acuerda el inicio del procedimiento de expropiación contentiva de las razones que justifiquen que la expropiación a efectuarse es necesaria para la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola a fin de asegurar su potencial agroalimentario, la identificación del área objeto de expropiación y la resolución prevista en este artículo deberá publicarse en la Gaceta Oficial Agraria y en un diario de mayor circulación regional. De manera de reflexión sobre por qué los bienes agrarios en el tema de la expropiación tienen un tratamiento distinto de manera comparativa a los bienes civiles, debido a que en los temas agrarios las tierras son ociosas o improductivas, pueden ser sujetas a expropiación, pueden ser sujetas de una nueva adjudicación en cuanto a la persona solicitante se dedique a trabajar la tierra para hacerla productiva y sustentable para el desarrollo agroalimentario, en tanto que los bienes de naturaleza civil pueden ser expropiados basándose en una decretada ley de utilidad pública o de interés social.